Ya. Comenzamos. Bien, estamos entonces, prácticamente decíamos en la mitad. Ya. En la mitad del semestre, clase, semana 8. Bien. Como ustedes saben, la primera evaluación parcial era la elaboración de un ensayo y de alguna manera ustedes creían que el ensayo había quedado así, pero el profesor cuando lo veía así. ¿Ya? Vamos a poner aquí para que se vea, para que se ría. Ya, bueno. ¿Ya? Ustedes estaban geniales, que esto había quedado maravilloso. No fue tan maravilloso para el profesor. Bueno, cuando el profesor revisaba y evaluaba los ensayos, él iba pensando, a ver, ¿cómo hago? ¿Dónde le saco para ponerle una nota? Claro, si esto es así, ¿ustedes creen que esto es así? No, esto cuesta. Bien. Por tanto, después de eso, el profesor puso la nota en el sistema y todos los estudiantes se sintieron una víctima de la circunstancia. De hecho, algunas de ustedes fueron víctimas de un error porque yo puse mal una nota, ¿cierto? Ustedes, ¿ya? Ya. Ahí, por ejemplo, el dedo malvado, en vez de poner la nota que tocaba, puso 1, ¿no? Pero bueno. Entonces, las estudiantes me enviaron un mail con este rostro, por favor, ¿no? Bueno. La verdad que ahora hablando en serio, más en serio, el tema del ensayo, creo que de verdad la expresión escrita es algo que tenemos que seguir trabajando. Yo quiero felicitar a la inmensa mayoría que se preocupó de revisar fuentes académicas para elaborar su trabajo. ¿Ya? Es decir, yo la rúbrica le da una gran importancia al tema de la revisión bibliográfica, porque justamente no podemos escribir sobre algo si no estamos informados de ese algo. Por tanto, mi sincero reconocimiento a todas las que se dieron el trabajo de buscar revistas sobre educación infantil, sobre la situación de la profesión de la educadora de párvulos, el tema de los abusos, el tema del rol del varón como educador de párvulos, de verdad, los juguetes, o sea, hubo temas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de los juguetes es un tema. Uno va a una tienda y están, no es verdad, los juguetes no están clasificados según, no es verdad, las edades, sino que están habitualmente como juguetes de niñas, ¿cierto? Y juguetes de niños. Y a veces ni siquiera hay un cartel, son como con colores. Hay como ciertos colores, ¿sí o no? Habitualmente, ¿cuál es el color que se asocia con las niñas? Rosa. ¿Y el de los niños? Azul. Bien, por lo tanto, de alguna manera, con los juguetes se configuran unos roles sociales de género. Siento que en realidad los niños, independientemente de cuál vaya a ser finalmente por donde ellos van a querer expresar socialmente su vida erótica y sexual, no tienen conciencia realmente de todo de qué es. En cuanto a si ya de niñito van a hacer cosas, entre comillas, culturalmente lo que se dice que es de niñito o de niñito. Bien, así que el tema de verdad que a mí me gustó en este curso, porque ustedes, en otras carreras no se dio tanto, pero ustedes se preocuparon de buscar información educacional. Bien, ahí está lo bueno. ¿Qué cosas importantes tenemos que corregir? Deben seguir ustedes repasando las normas ortográficas, especialmente del uso de la coma y del punto. Lo que se llaman marcadores discursivos. Pero, por ejemplo, por una parte, ¿cómo se dice? Por una parte, los comparativos. Por una parte, por otra parte, no, por otra. Por una parte, por otra. Por un lado, por el otro.
discursivos que se llaman de comparación es por un lado, por otro. Oye, pero ¿qué están pensando? Por una parte, por otra. Por un lado, el discurso gubernamental señala la importancia del rol de la educadora de párvula como profesional de la educación. Por otro, no se le paga de acuerdo a este valor social de su trabajo. Por una parte, existen una serie de orientaciones de cómo enfrentar a los niños y niñas en edad preescolar, en la sala cuna, el jardín o en el kinder. Por otra, existen serias dificultades para integrar niños con discapacidad intelectual o motricidad reducida, etc. ¿Usted había levantado la mano? Sí, es que no sería correcto decir por el otro. ¿Ah? En vez de decir por el otro no es necesario. En vez de decir, por el otro. Por un lado, por otro. Sí, podría, depende del contexto. ¿Ya? Pero la norma académica dice que es por un lado, por otro. ¿Ya? Vale. Seguimos. Y luego, el gran tema era el uso de las normas APA. ¿Ya? Que ahí sí que tenemos serios problemas porque no nos acordamos de nada. Entonces dijimos que antes de continuar íbamos a hacer una breve como recuerdo de algunas pistas para usar las normas APA. Ya. Entonces vamos a mirar. Ya. Bien. La sigla APA, ¿se acuerdan qué quería decir? Es una sigla que viene de una expresión en inglés. ¿Sí? ¿Saben cuál es? APA. ¿Qué querrá decir APA? Claro, porque uno dice APA, PAPA, UPA, pero no. APA es una sigla en inglés. ¿Sí? ¿La habían oído hablar? Sí, pero no se acuerdan que... Ya, APA quiere decir American Psychological Association. ¿Ya? Por lo tanto, es una sigla que indica el nombre de una asociación de psicólogos de Estados Unidos, de Norteamérica. Bien. Entonces, las normas APA son un conjunto de reglas que desde este ámbito, la psicología, se ha convenido en cómo se debe escribir especialmente un conjunto de documentos que se mueven en el ámbito académico, pero de manera especial los artículos científicos. ¿Ya? Ahora, los otros documentos son, por ejemplo, documentos académicos que se usan en la universidad. Documentos, no la cédula ni la tarjeta, ¿no? Muy bien, un ensayo, por ejemplo, lo que hemos hecho ahora es un documento académico. ¿Qué más? Un informe, muy bien. ¿Qué más? Un informe, ensayo. ¿Ah? Las tesis, por supuesto, las tesis con mayor razón. Bien, no todos los profesores les exigen, porque las normas APA no tienen que ver solo con la forma de citar a determinados autores cuando estoy redactando un texto, sino que tiene que ver también con otras convenciones como, por ejemplo, el número de oraciones en un párrafo, el número de palabras, los márgenes, cómo se deben poner los títulos y los subtítulos. Por tanto, el documento es largo. Pero en el ensayo que estábamos escribiendo en el blog grupal,
las normas APA tenían que ver con la forma de citar, por lo tanto es un aspecto de lo que dicen las normas APA, ¿ya? Cómo hacer citas y referencias. Por ejemplo, para que entendamos el concepto de lo que es una cita o una referencia, es cuando uno da a conocer algo, una idea que no te pertenece, que no es tuya, pero que tú la haces propia, pero reconociendo de dónde la tomaste. Esto ocurre en la vida cotidiana en el aula cuando un profesor pregunta algo, un compañero dice una cosa y después el profesor le pregunta a una segunda persona, a un segundo estudiante y dice, como dijo mi compañera. Eso es una cita o una referencia, ¿ya? Pero aquí se trata de cómo hacemos las referencias desde el punto de vista académico, de acuerdo a una convención. De más está decir que existen varias formas de hacer citas. Están, aparte de las normas APA, están las normas de Vancouver, que se usan en el ámbito de la salud, ¿ya? Pero no las vamos a ver ahora. En el ámbito de las ciencias sociales, psicología, educación, se usan estas normas. Bien, entonces en la pizarra podemos ver justamente un ejemplo de cómo se hace una cita. Si ustedes se fijan, la cita significa que en un texto se incrusta un fragmento de un texto diferente del autor, pero que temáticamente sí tiene que ver. Por lo tanto, yo pregunto, ¿cuáles son las pistas físicas que en este párrafo nos indican que hay una cita textual? ¿Ah? Muy bien, las comillas están aquí, están acá, son los indicadores que lo que está dicho entre la palabra esto, que es la primera palabra con la que empieza la cita, y la última que dice nosotros, todo eso no lo escribió la persona que hizo este párrafo, sino que viene de otro, que en este caso es este autor, Capu. No, Capu. Yo no sé por qué para este ejemplo buscaron el autor más complicado del apellido, pero bueno. Entonces, hay básicamente dos maneras de hacer una cita, ¿ya? Una cita textual y una cita no textual. Una cita textual significa que yo tomo un fragmento de un texto y lo incorporo al que yo estoy escribiendo. Y lo incorporo porque la idea que está contenida ahí, yo veo que es mejor que lo diga el autor original que lo diga yo. Supongamos que pasa una situación en la que una persona fue la protagonista y la otra persona lo vio desde fuera. Entonces la persona que le vio desde fuera, otra le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Sabes qué mejor? Pregúntaselo a ella, porque ella estaba ahí. Ese es el ejemplo de la cita textual. Es decir, que yo prefiero respetar lo que se dijo originalmente porque así queda mejor expresado. Fíjense en el ejemplo que está en la pizarra. ¿Usted puede ver la pizarra? Aquí. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Capu 2009 afirma. Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas de lejanos confines del universo. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Página 9. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecanocuánticamente. El concepto de que partículas tienen una conexión profunda entre la primera. Ya, se fijan entonces que
La inserción de lo que dice Kaku es para expresar esta idea que está diciendo la persona que escribió este párrafo. Entonces, las citas textuales se usan cuando yo quiero respetar lo que se dijo originalmente porque así se entiende mejor, queda mejor expresado. Era lo mismo que cuando ustedes en el texto querían, por ejemplo, decir la definición de género y acudían a una autoridad en el área de la psicología de la sexualidad que habla lo que se entiende por género. ¿Ya? O ustedes quieren definir qué se entiende que un infante esté en edad de párvulo. Y se van, por ejemplo, a un artículo de la Ley General de Educación que lo pone. ¿Me explico? En cambio, hay otra... Bueno, y si ustedes se fijan, aparte de las comillas que están aquí, hay otros datos importantes que se incorporan en el discurso que nos dan la pista de que esto es una cita textual. El autor, el año entre paréntesis y finalmente la página. ¿Por qué? Porque eso significa que si yo voy a este libro de Kaku del 2009 y busco en la página 90, tengo que encontrar esto. Entonces, estimadas, estimados estudiantes, esto es una manera, las normas APA, entre otras cosas, en lo que se refiere a citas y referencias, una manera de cautelar la probidad en el uso de la información. Es decir, que yo exprese cuáles son mis referentes. Nadie sabe algo de la nada. Siempre me baso en alguien anterior. Por lo tanto, si yo miro tus citas y tus referencias, me puedo hacer una idea de dónde tú me estás hablando. ¿Cuáles son tus autores? Por ejemplo, si yo cojo el celular de alguien y me voy a Spotify o Apple Music y veo la lista de música que la persona tiene descargada, yo puedo hacer más o menos un perfil de los gustos musicales de la persona. Que puede ser en una determinada onda, reggaetón, música tropical, música romántica, música clásica, por los ejemplos, pero también hay personas, por ejemplo yo, que tienen como un pupurrí, tienen temas sacados de distintas orientaciones musicales. Lo mismo, si yo me voy a los dueños de Google, le digo, por favor, dígame, ¿qué ha buscado esta persona en los últimos 3 meses? Fulanita de tal. Y sale todo. Todo lo que buscaste con tu dirección de IP o con tu cuenta de correo Gmail. Estas son las dos formas de rastrear. Yo me puedo hacer un perfil de quién eres tú. Y de hecho, ya los algoritmos de los buscadores funcionan así. La publicidad que te llega se hace en función de los lugares donde tú estás visitando en el mundo virtual. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Sí? Entonces eso cuando sacan textual de... Cuando sacan textual. Cuando uno quiere citar como... Ya. La cita es esto, que se pone de esta manera. También tú puedes decir, hay varias maneras de redactarlo. Vamos a ver si está el ejemplo también aquí. Por ejemplo, aquí está puesto al revés. Es el mismo párrafo que el anterior, pero en vez de nombrar al autor primero, el autor está nombrado al final de la cita. Y dentro del paréntesis está el autor, el año y la página. Todo depende de cómo lo redactes. ¿Ah? Y cuando uno cita, por ejemplo, busca un ensayo, pero uno está hablando de ese ensayo, pero la persona que hizo el ensayo citó a otra persona. Muy bien. ¿Cómo lo pone? Ya. Enseguida. Vamos a... Porque es un poco más complicado. Vamos a dejar un momentito en pendiente la respuesta. ¿Se entiende esto más o menos? Depende de cómo lo redactes, cómo lo quieras decir. Si el autor dice, como dice Kaku, claro, el autor va antes. Pero si vas directamente a la cita, vas al contenido, la información, que es autor, año y página, va al final. ¿Sí? La coma se pone siempre antes del paréntesis.
La coma antes. ¿Dónde ves tú una coma antes del paréntesis? Aquí no hay ninguna coma. Entre comillas. Ah, sí, siempre las comillas. Las comillas son para abrir la cita textual y para cerrar. Por eso es que van puestas en la parte como un superíndice, en la parte superior, ¿te fijas? Ah, en el renglón, las comillas siempre están en la parte superior, en el superíndice. ¿Ya? Lo mismo que aquí. ¿Ok? Es el caso de la cita textual. ¿Sí? La página siempre va al final. Siempre va al final. Si es que está puesto en este orden, si tú escoges ir al contenido de la cita y después hacer la referencia al autor, al año y la página. Pero en el caso que vimos recién, yo puedo partir la referencia, ¿ya? Porque si me estoy centrando en el autor, inmediatamente va el año y al final va la página. Depende cómo lo redactes. Ya. Yo voy a explicar esto porque si no, vamos a tener otra clase, voy a volver a retomar porque era para aclarar esto. Y la otra cita es lo que se llama la cita no textual. Aparte que tengo que responder tu pregunta que está pendiente. La cita no textual consiste en que yo tomo la idea central del autor, pero la digo más o menos con mis propias palabras. En ese caso, esa idea o esa referencia no va entre comillas y solo se indica el autor y el año. Esa es la única diferencia. En la textual y la no textual la diferencia está en que la textual es coger un fragmento de un texto y ponerlo en el que yo estoy escribiendo. Tal cual. Ahí siempre tiene que ir comillas, autor, año, página. Pero cuando yo no estoy repitiendo así, pero calcado, sino que estoy lo que se llama parafrasear. ¿Qué se entiende por parafrasear? Supongamos, mi mamá le pido permiso para ir a una fiesta. ¿Mamá, ¿puedo ir a una fiesta? No, no vas a ir a la fiesta. Y después una segunda persona te pregunta, oye, ¿vas a ir a la fiesta? No dices tú, no, no vas a ir a la fiesta. Eso sería textual. Mi mamá me dijo que no fuera a la fiesta. Y ahí estoy haciendo una cita no textual, porque lo estoy diciendo textualmente. Supongamos que tu mamá está enojada con tu pololo. Dile a ese tal por cual que no te puede llamar después de las 9 de la noche. Está prohibido. Tú te encuentras después con tu pololo aquí en la Universidad Autónoma. Oye, ¿tu mamá qué dijo? No, mira, mejor no me llames después de las 9. Mi mamá se acuesta temprano. ¿Se fijan que lo dicen ustedes tal cual? Eso se llama una referencia indirecta, ¿ya? No textual. Y en ese caso, antes o después de la idea que están tomando del autor original, ustedes colocan el apellido del año, pero nunca la página. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir? Es verdad que esto es una materia no de párvulos, sino que de física, de astronomía, pero, claro, decirlo de una manera indirecta, por ejemplo, yo puedo decir, en ese momento, si algo sucede, un electrón se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un indecible. Efectivamente, tal como nos dice Kaku, paréntesis, 2009, todo el universo está conectado. Cuando las partículas, y sigo con lo que estoy escribiendo, ¿se fijan? Me ahorré 3 líneas de una. Entonces, ¿cuándo combinar una cita textual con una no textual? Depende de la naturaleza que se esté diciendo. Habitualmente cuando usted está presentando conceptos, aclarando datos, definiciones, es bueno ir a citas textuales, especialmente si ustedes, por ejemplo, están en psicología del desarrollo, a veces sí hay que citar cosas tal como se dice en un libro, por ejemplo,
sobre, no sé, desarrollo evolutivo, cuestiones de pediatría, en fin, ¿no? ¿Y por qué en algunos casos no colocan las comillas? ¿Perdón? ¿Por qué en algunos casos, cuando uno está leyendo un texto, tiene algunas citas de autores o dicen así como el autor, según el autor tanto, no tiene las comillas? Es porque es otro tipo de... Claro, por eso estamos diciendo que justamente todas esas, cuando dice según tal autor y se dice la idea, es una cita no textual. Entonces ahí no necesita las comillas. Exactamente. Las citas no textuales no llevan comillas, no llevan páginas, porque tú no estás copiando tal cual lo que dijo el autor, sino que estás tomando la idea. La palabra que se le llama a eso, paráfrasis. Una paráfrasis es cuando tú expresas con tus palabras, pero claro, respetando el sentido original. ¿Sí? Profe, y ahí los paréntesis iban abarcando todo solamente el año. Ya, depende de dónde tú vayas, cómo redactes, porque si tú dices según Cacu, ya el apellido va a ir fuera del paréntesis. Solo queda en el paréntesis el año. Si vas directamente a la cita, al final entonces tendrás que poner autor año. Y es clara. Pero insisto, cita textual, comillas, autor, año, página. No textual, autor y año. Nada más. En derecho usan habitualmente otro tipo de cita, que es poner un numerito en superíndice chiquitito aquí, que es como un pie de página, y en el pie de página se pone todo el detalle. Pero esa no es la norma APA, es otra norma. ¿Sería la norma ISO? ¿Ah? ¿Sería la norma ISO? Sí. Por ejemplo, la norma ISO, la norma Vancouver también lo hace así. Pero la norma APA, no. Por eso cuando el profesor les pide un trabajo, usted le dice, profesor, ¿en qué norma quiere? Norma APA, Vancouver, ISO. ¿Ah? Ya, ¿sí? Escuchemos. Dos paréntesis, 3 puntos. Yo me voy a tomar el marco que me diga que tiene que citar. ¿Por qué no colocan? ¿Qué nos coloca aquí? Dos paréntesis, 3 puntos. Ya, cuando usted coloca un paréntesis en medio de una cita textual, este paréntesis de 3 puntos indica que usted omitió una parte que consideraba no relevante para generar el fragmento completo para que le calce con lo que está diciendo. O sea, cuando yo veo un paréntesis en 3 puntos suspensivos, es un indicativo que la persona que sacó esa cita omitió una parte por las razones que sean. Es una señal que me indica que es como una cicatriz. ¿Ah? Por aquí me abrieron, por aquí tuve una herida. Los 3 puntos suspensivos entre paréntesis en una pista, aquí algo se comieron, algo omitieron, ¿sí? ¿Ah? Es que, por ejemplo, El año. Ya, escuchemos. el ensayo, al final puse una frase de ahí, pero en ninguna parte encontré el año, así que puse solamente. Ya, bien. Yo te diría que en rigor no debemos citar nada que no podamos referenciar. Yo escribí hace poco, cuando me fui a este congreso en Colombia, ¿se acuerdan? Que yo les conté que iba para llevar una comunicación, yo puse una frase de Mahatma Gandhi. Terminó la ponencia y se acercó una profesora, qué linda la frase de Gandhi, ¿usted me puede decir de dónde la tomó? Y yo les debo confesar que me pasó igual que usted, no la entendí. Y ahí tomé conciencia que no debo citar algo que no puedo referenciar. Porque a veces en internet circulan frases, no me acuerdo ahora qué frase, circulan cosas que en realidad no se sabe quién las dijo. Y a veces no corresponden. Justamente ¿por qué? Porque no podemos chequear si la dijo o no la dijo. A veces se dicen cosas que son de Neruda, por ejemplo, y no las ha dicho él. O él la decía, por ejemplo, hay una frase de, voy a poner un ejemplo religioso, hay una frase que se le achaca al padre Hurtado, dar hasta que duela, pero no la decía él. Él repetía esta frase que es de otro santo. Otro santo que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ya? No era de él, pero no, como dice el padre Hurtado, dar hasta que duela. Es verdad que él decía eso, pero no era su cita, era de otro. ¿Ya?
Han habido casos extremos, estimados estudiantes, que han habido personas que han escrito artículos científicos con una parte importante de la bibliografía inventada. Tesis inventadas o tesis copiadas. Hace unos años en Alemania, el ministro de Defensa tuvo que renunciar porque descubrieron que su tesis doctoral estaba en más de un 50%